viene el simposio titulado Conciencia y autoconciencia, construcción y solución del sentido del yo. La dinámica va a ser la siguiente: van a exponernos los invitados sus trabajos y al final van a venir, al final de la presentación de todos los trabajos, vendrá la sesión de preguntas y respuestas acerca de los mismos. O sea, después de cada palo que... Bien. Bueno, voy a hacer la presentación de la primera expositora. En este caso... Yo presento este y luego va la... bueno, adelante. Perfecto. Bien. Bueno, después de este coordinamos, perdónanos, no ha sido clara de explicar cómo iba a funcionar la mesa. La idea, voy a tratar de explicar nada más que en un par de minutos qué es lo que vamos a tratar de hacer en este simposio y luego vamos a dar paso a cada una de las charlas. La idea es que sea una charla corta, de entre 15 y 20 minutos, y dejar 5 minutos para un par de preguntas después de cada una de las charlas, y después, de manera que al final pueda haber preguntas dirigidas a cualquiera de las personas que han expuesto. Vamos a tratar de ser breves, impidiendo esto que vayamos en algunos detalles, pero cualquier duda lo pueden consultar. Bueno, el tema que nos trae hoy aquí es la relación que existe entre la experiencia que la relación que existe entre la consciencia y la autoconsciencia, o el sentido del yo. Esta es una idea que en filosofía... No me hace mucho caso. Es una idea que en filosofía podemos rastrear por lo menos hasta Kant, y a través de gente que lo leyó, a través de William James, llega a la psicología, o a través de autores como Husserl, en la tradición fenomenológica, como lo que se conoce como autoconsciencia reflexiva. En filosofía analítica se ha tratado muchas veces como un sentido de paranidad inspirado por estas ideas, y también está detrás de algunas teorías de la consciencia como las teorías de orden superior. Sin muchos detalles, la idea es tratar de ver si la consciencia involucra la autoconsciencia. Ahora bien, la noción de autoconsciencia es ambigua. Cuando hablamos de, sobre todo en inglés, de self-consciousness, se entienden al menos estas dos cosas. O bien hablamos de que la consciencia se presenta a sí misma, esto es, que la consciencia se acerca de sí misma, o bien que la consciencia se acerca de uno mismo, del propio sujeto. La acepción de autoconsciencia que vamos a considerar aquí es la segunda, es que sea acerca del propio sujeto. Obviamente hace falta caracterizar, para que esto sea, para que la tesis de que la consciencia involucra la autoconsciencia, hace falta entender el sentido, dejar claro en qué sentido la consciencia puede ser acerca de uno mismo. Por ejemplo, mi experiencia es acerca de mí mismo cuando consideramos nuestros planes, o cuando consideramos nuestros deseos, nuestras intenciones, cuando nuestro propio cuerpo es parte de la experiencia. Si yo tengo una relación íntima con mi propio cuerpo, por ejemplo, entonces la experiencia de mi cuerpo es acerca de mí mismo. Pero la forma de autoconsciencia que puede ser sujeto de ser, de hacer plausible la tesis de que la consciencia involucre la autoconsciencia, tiene que ser un sentido más laxo, porque no todas mis experiencias son acerca de mi cuerpo, no todas mis experiencias son acerca de mis creencias, y probablemente sus experiencias la mayor parte del tiempo no tengan absolutamente nada que ver con esta cosa de aquí. Entonces, ¿cómo entender esa forma de autoconsciencia? Será algo que nos lleve más adelante, pero simplemente diré en esta introducción que, desde luego, la forma en la, si miran a este individuo, todos ustedes, la forma en la que son conscientes de este individuo de aquí y la forma en que son supuestamente conscientes de sí mismos difieren, ¿sí? Pues eso es algo que tenemos que clarificar, y para ello algo que podemos avanzar es, si tuviéramos que capturar el contenido de esa experiencia que fuera adecuada, que en principio permitiera hacer plausible la tesis que todo estado de consciencia involucra la autoconsciencia, requeriría que utilizáramos el pronombre de yo, es decir, lo que desde luego nuestra experiencia puede dictar, el hecho de que se acerque a nosotros mismos, ese contenido lo expresamos mediante el pronombre yo. Es plausible que tanto su experiencia como la mía les diga que están en un cierto estado, pero desde luego, si el contenido fuera que Miguel Ángel está en cierto estado, su experiencia no dice nada acerca
Miguel Ángel, por eso utilizamos. Y además hay cierta intimidad entre el sujeto de la experiencia y ese contenido que le concierne, y es el que muchas veces se ha expresado con el hecho de que hay un sentido en el cual no nos podemos equivocar, ¿vale? Si en mi experiencia dice que yo estoy en cierto estado, me puedo equivocar en el estado o en la relación que tengo con el mundo, pero no me puedo equivocar en el hecho de que es de mí mismo de quien dice algo. Y eso es lo que se ha considerado inmunidad de error. Es decir, si bien a veces yo me puedo representar como un objeto, igual que represento la pantalla o este objeto, la forma en la que represento esos objetos es distinta a la forma en la que me represento yo, si tengo que hacer plausible la tesis de que toda forma de consciencia involucra a la autoconsciencia. Y entonces, dados esta breve introducción, lo que vamos a discutir en esta mesa van a ser tres cosas. En primer lugar, veremos cómo las teorías tradicionales que tratan de explicar qué es lo que hace falta en un sistema para que tenga una representación, las teorías naturalistas del contenido, lidian. Tenemos alguna serie de consideraciones acerca de cómo lidian con este tipo de representaciones. Para ello, en una charla que se llama Una reconstrucción heterosemántica en contenidos de la primera persona de la síntesis evolutiva extendida. Este es un trabajo en el que estaban trabajando Ivonne Curie y Juan Pablo Ahumada. Por desgracia, hace un par de semanas, Ivonne, que llevaba mucho tiempo trabajando con nosotros, falleció y pues no está hoy con nosotros. Luego va a haber dos charlas más, una viendo qué ocurre con la autoconsciencia en los casos de personalización y de Cotard, y por parte de Azul Santibáñez y Andrea Guerrero, y finalmente yo haré un análisis empírico de qué ocurre con ese sentido del yo en los casos de consumo de drogas psicotrópicos y en casos de meditación. Entonces, sin más, pasamos con la primera charla. Bien, nada más para presentar al maestro Juan Pablo Ahumada. Él es estudiante del doctorado en Filosofía de las Ciencias Cognitivas, especializándose en estudios sobre la naturaleza de los fenómenos afectivos, con un amplio interés en otras áreas como la psicopatología y la fenomenología. Su investigación se centra en el entendimiento de los afectos como fenómenos complejos emergentes de sistemas físicos con dinámicas no lineales y las consecuencias de tal entendimiento sobre teorías del contenido mental y la psicopatología. Pues bienvenido, maestro Ahumada. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Miguel Ángel, por la invitación a participar, y buenas tardes a todos ustedes. Yo les voy a presentar una reconsideración de la teoría telesemántica para contenidos de primera persona desde la síntesis evolutiva extendida. Como mencionó Miguel Ángel, este es un trabajo que realicé con la contribución de la maestra Ivonne Curie, sin la cual este proyecto no hubiera sido posible. El sentido del trabajo es que si queremos hablar de conciencia como representaciones, vale la pena preguntarse, bueno, ¿cómo es que en este mundo hay tal cosa como una representación? Vamos a analizar una respuesta que dice que somos organismos diseñados por la evolución para tener representaciones. Esta idea de haber sido diseñado para algo nos va a remitir a un análisis de esta respuesta en el campo de las llamadas teorías teleológicas, sobre las que expondremos que la explicación que brindan de las autorrepresentaciones es problemática. Entonces el objetivo de esta plática será explicar que el problema es que las teorías telesemánticas se basan en teorías evolutivas que podrían servir muy bien para las representaciones, pero que ven problemas para explicar las autorrepresentaciones. Diagnosticaremos que el problema radica en que las teorías telesemánticas clásicamente se basan en la síntesis evolutiva moderna, y propondremos que la solución provendrá de una teoría telesemántica que se base en la síntesis evolutiva extendida. Vamos a cumplir el objetivo de la siguiente forma. Hablaremos de teorías telesemánticas en general, luego explicaremos sus fundamentos en teorías evolutivas, expondremos el problema que encuentran con las autorrepresentaciones y vamos a concluir ofreciendo una solución a este problema. Entonces, comencemos explicando que las teorías telesemánticas son propuestas por naturalizar el contenido mental. Naturalizar en el sentido de entender
que el fenómeno estudiado puede ser visto como estados de un sistema presente en la naturaleza, algunos de los cuales son representaciones y otros no. Una teoría teleosemántica, además de diferenciar los estados del sistema que sí son representaciones de los que no, de los que son representaciones, indica cuál es su contenido. Los estados del sistema relevante para lo que estamos hablando podrían ser estados cerebrales que se activan ante algo que representan. Por ejemplo, ante un perro se activan y representan perro. Ante un coyote se activan y representan coyote. Una representación entonces encuentra condiciones de corrección en el mundo actual desde donde se puede diferenciar las correctas de las incorrectas. Entonces, en particular, las teorías teleosemánticas proponen que esta diferencia se hace al ver lo que denominan como la función teleológica del sistema, entendida como aquello para lo que fue seleccionado por la evolución. Un sistema se seleccionó para indicar perros y otro para indicar coyotes. El primero funciona correctamente ante perros, el otro funciona correctamente ante coyotes. Entonces, como podemos ver, la noción de función teleológica hace uso de teorías evolutivas y entiende que la noción de selección para algo define cuándo un rasgo que se privilegió por la evolución es aquello que explica cómo es que en el mundo hay algo que realiza tal cosa, ¿no? Por ejemplo, del corazón podemos decir que se seleccionó para bombear sangre, a pesar de que tiene otras funciones, como por ejemplo hacer ruidos. Con nuestros médicos podemos diagnosticar algunas patologías. La diferencia entre una función y la otra es que la de bombear sangre es la función que debe hacer el corazón cuando está funcionando correctamente. Entonces, como uno de los principales puntos de esta plática es ver las diferentes maneras de explicar para lo que un rasgo fue seleccionado bajo distintas teorías evolutivas, vale la pena hacer más explícita esta noción. Porque en esta noción descansa la función teleológica, que es indispensable para que una teoría sea teleosemántica. Entonces, para esto notemos la diferencia entre selección para y otra noción como de selección de, tal y como lo propuso Elliot Sober en 1984, con el ejemplo de un juguete que separa pelotas de tamaños y colores diferentes. Entonces, bajo ese ejemplo, selección para, según Sober, es diferente de selección de, ya que su explicación incluye la función con el factor determinante que hace al diseño el más adaptativo evolutivamente. Entonces, en el caso de este juguete, ver que tiene esas rejillas que lo separan en 4 lugares, esas rejillas vemos que solo pueden pasar ciertos tamaños de pelotas de colores. Entonces permite decir que este juguete fue diseñado para separar tamaños, aunque incluya la función de separar colores. O sea, el factor que determina su diseño es el tamaño de las pelotas, no su color. De la misma manera, podemos decir que la función de bombear sangre es la que determina la selección del corazón, no la de hacer ruidos a la piel. Entonces, con esto tenemos que la selección para algo es indistinguible de su adaptabilidad. Define lo que un sistema debe de hacer y cuando lo hace, explica por qué este es el funcionamiento correcto. Esto, aplicado a las representaciones como estados de un sistema diseñado para tener una función, resulta de una manera de entenderlas de la siguiente forma. Un estado E representa C, sí y solo sí. E tiene la función teleológica de indicar C. Entonces, E es correcto si se activa ante aquello que tiene la función de indicar. Aquello que tiene la función de indicar lo define la función teleológica. Y la función teleológica es aquello para lo que un rasgo fue seleccionado por la evolución. Vamos a regresar al ejemplo de los coyotes. Indicar coyote aumenta la supervivencia del organismo. E se seleccionó para indicar coyote. Entonces, E tiene la función teleológica de indicar coyote. E es correcto cuando indica coyote y será incorrecto cuando indica perro. De tal forma que si una mañana nublada veo este animal en una pradera de Morelos y pienso en un perro, es un coyote, mi representación será incorrecta en virtud de no estar funcionando de la manera que debería funcionar de acuerdo a su función teleológica. Entonces, con esta explicación caemos en el siguiente marco analítico que les quiero proponer.
bajo esta condición que denominaré asterisco. Un estado E representa si y solo si E tiene la función teleológica de indicar C. Notemos, representar descansa en la noción de función teleológica. La función teleológica es algo para lo que el sistema fue seleccionado, aquello para lo que fue seleccionado es lo más adaptativo, y en el caso de representaciones, lo más adaptativo es lo correcto. Entonces, con estas relaciones, reduzcamos la condición asterisco a que E se seleccionó para ser correcto. Bajo esta condición, diremos que una teoría es teleosemántica. Si puede venir otra teoría que quisiera explicar lo mismo sin aludir a la noción de selección para. Esta teoría renuncia a la condición asterisco y por lo tanto lo que les quiero proponer es que no es una teoría teleosemántica, por lo menos en el marco en el que lo estamos viendo. Entonces, habiendo explicado esto, pasamos a los fundamentos evolutivos. Una manera de fundamentar la explicación que dan las teorías teleológicas es a través de la síntesis evolutiva moderna, lo que permite explicar que el rasgo presente en un organismo es una copia desde sus ancestros. Para explicar el mecanismo de copia, una teoría teleosemántica bajo la síntesis moderna se basa en el dogma central de la genética, donde toda función del organismo se entiende como la expresión o el fenotipo de una secuencia de ADN o genotipo. Entonces, la copia se hace al pasar la secuencia del ADN de una generación a otra y solo así se garantiza la especificidad de ancestros a la progenie. La selección natural bajo este entendido se entiende como el mantenimiento de secuencias de ADN, donde se seleccionan las más adaptativas y se eliminan las que no lo son. Bajo el marco de la síntesis moderna opera una hegemonía genética donde el estado actual del organismo y el ambiente son condiciones de trasfondo que leen la información genética relevante, que es la que determina los caminos evolutivos. Entonces, hasta aquí vamos muy bien, pero un problema con este fundamento se da en tanto que se consideren casos reales, como el de este escarabajo, cuyo nombre científico es Staphylococcus aureus, en los que una misma cadena de ADN puede expresar más de un fenotipo. Entonces, en el caso de estos escarabajos, un mismo ADN recibe influencias de su ambiente que, perdonen que lo diga de una manera tan simple, abren partes de la cadena del ADN mientras que cierran otras, resultando en un modelado diferencial de la misma secuencia de nucleótidos que se denomina transcriptoma. Entonces el ambiente modela el ADN en un transcriptoma determinante para resultar en fenotipos diferentes. Lo que se ha propuesto es que para dar cuenta de casos como este, se requiere ver cómo el transcriptoma forma parte de otro mecanismo de herencia diferente al genético. En este caso, lo que recibe el escarabajo del ambiente al estar en un arbusto, por ejemplo, que está allá abajo, determina un transcriptoma, este es un caso real, que le hace poner una cantidad mayor de huevecillos de los que pondría en el árbol de allá arriba. Si el transcriptoma fuera otro, la función no sería correcta porque no sería adaptativa, como lo hemos entendido. Entonces, al haber obstáculos para el desarrollo de los huevecillos en el arbusto que no hay en el árbol, así es como determinamos lo adaptativo y lo no adaptativo, con el transcriptoma, no solamente con la secuencia del ADN. Entonces, en este caso, el factor determinante de la adaptabilidad viene del ambiente, o más específico, de la calidad de interacciones que un mismo ADN tiene con factores adaptativos ambientales. Entonces, esta evidencia mete en problemas al entendimiento de que el factor determinante de la adaptabilidad siempre tiene que ser el ADN, como lo propone la síntesis moderna. Como alternativa, la síntesis que denominamos extendida resuelve esto al extender los mecanismos de herencia para incluir aquellos que implican el transcriptoma, conocidos como mecanismos epigenéticos, y también incluye otros conocidos como mecanismos exogenéticos. Entonces, bajo la síntesis extendida, la evolución no solo es una teoría de genes, sino de la calidad de interacción que estos tienen con su ambiente, ya no visto como meras condiciones de trasfondo, sino como condición determinante de la selección para algo. Desde la síntesis extendida, definir el factor determinante de la adaptabilidad termina siendo una labor empírica que puede incluir el transcriptoma, el genoma o aquello conocido como el nicho de desarrollo implicado en la herencia exogenética.
Entonces, como resumen, esta tabla muestra una comparación entre el entendimiento de selección para, desde la síntesis moderna y desde la síntesis extendida. Aquí quiero que dirijan su atención a lo más importante, que es que en la extendida, el factor que hace la diferencia puede encontrarse en el ambiente, lo que dota una teoría teleosemántica fundamentada en ella de la posibilidad de incluir a este ambiente sin renunciar a lo que hemos denominado condición asterisco. Entonces, habiendo explicado esta diferencia, veamos qué relevancia tiene para el caso de las autorrepresentaciones. Recordemos que Miguel Ángel nos acaba de explicar que las autorrepresentaciones, por lo menos de las que estamos hablando, son inmunes a errores de identificación, por lo tanto siempre son correctas. Recordemos también que reportes como, por ejemplo, yo tengo dolor de cabeza, me puedo equivocar sobre el dolor, pero no me puedo equivocar sobre a quién le duele la cabeza. Observemos también experiencias que derivarían en reportes como yo siento que mi mano sí es mi mano, que en una condición patológica, conocida como somatoparafrenia, se ven alteradas y derivan en reportes como yo siento que mi mano no es mi mano. Entonces notemos que en este reporte hay una autorrepresentación que por definición es correcta y una representación incorrecta como objeto. Y veamos que si nos enfocamos en dar una teoría teleosemántica de la autorrepresentación correcta en esta condición patológica, pues nos vamos a encontrar con el siguiente problema. 1. Hay autorrepresentaciones en casos patológicos. 2. Los casos patológicos son casos que no quisiéramos considerar adaptativos. 3. Si las autorrepresentaciones fueron seleccionadas para ser infalibles, no pueden ser incorrectas y tendrían que derivar siempre en escenarios adaptativos. Por lo tanto, si 1 es el caso, hay una tensión entre 2 y 3. ¿Cómo resolveríamos esta tensión bajo una teoría teleosemántica con fundamentos donde solo lo adaptativo se determina por el ADN? Tenemos dos opciones. Opción 1, proponer un ADN para la autorrepresentación correcta y decir que hay otro ADN para la representación que determina lo incorrecto y por ende lo patológico del caso. Pero fíjense que el problema con esta opción es que esta es una teoría teleosemántica de la representación, donde la autorrepresentación solo figura de manera agregada. No es una teoría teleosemántica de la autorrepresentación como tal. Opción 2, decir que este es un escenario como el de los escarabajos, donde un mismo ADN expresa fenotipos diferentes, donde el ambiente juega el papel determinante, pero al requerir que la función para la que una representación fue seleccionada, como requiere que se determine por el ADN, incluir al ambiente significa renunciar a la condición asterisco y dar una explicación que no es una teoría teleosemántica. Vamos a ver esto cómo se resuelve en una teoría teleosemántica donde la adaptabilidad se puede determinar por el genoma, el transcriptoma o el nicho, bajo la opción única de decir que este es un escenario como el de los escarabajos, donde un mismo ADN expresa fenotipos diferentes, donde el ambiente juega el papel determinante. La síntesis extendida explica cómo la adaptabilidad se puede determinar por el ambiente ante distintos mecanismos de herencia, lo que significa que no tengo que renunciar a asterisco y puedo dar una explicación teleosemántica de la autorrepresentación implicada en un caso patológico. ¿Qué podría ser la siguiente? Un estado E autorrepresenta C si solo sí tiene la función teleológica de indicar C. La función teleológica de indicar C implica un contenido infalible gracias a que es inmune al error de identificación, que al interactuar con el ambiente puede derivar en escenarios adaptativos o maladaptativos. En esta explicación, la noción de selección para involucra un factor determinante implicado en la interacción que un mismo ADN tiene con factores específicos del ambiente más o menos adaptativos. En resumen, vimos que las teorías teleosemánticas explican las representaciones en términos de funciones para las que un rasgo fue seleccionado. Vimos cómo selección para solo se determina por el ADN en una teoría fundamentada en la síntesis moderna y cómo puede incluir el ambiente fundamentándose en la síntesis evolutiva. Esto ya lo vimos. Entonces expusimos cómo una teoría teleosemántica solo encuentra problemas para explicar las autorrepresentaciones al fundamentarse en la síntesis moderna y cómo el fundamento de una síntesis extendida lo resuelve. Con lo que llegamos a la siguiente conclusión. Solo una teoría teleosemántica con fundamentos evolutivos en la síntesis extendida puede explicar las autorrepresentaciones a través de su función teleológica, donde aquello para lo que un rasgo
para lo que fue seleccionado el rasgo que la realiza, se determina por la calidad de interacción del ADN con factores específicos del ambiente. Ya solo me resta agradecer al equipo de trabajo, y agradecer al doctor Miguel Ángel Sebastián por su valiosa ayuda para que se lograra un proyecto en el que la maestra Ivonne y yo hemos puesto mucho empeño. La verdad es que espero haber hecho justicia a la finísima manera en la que Ivonne procuró la exposición y la resolución del problema que les acabo de plantear. Entonces, de haberlo hecho, pues dedico este trabajo a la memoria de este ser humano maravilloso, a quien extrañamos mucho. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Ahumada. Tenemos tiempo para hacer un par de preguntas. Doctor Juan. Doctor Germán después. Creo que hay retroalimentación. Muchas gracias por el trabajo, efectivamente me pareció muy fino y muy claro. Solamente en relación a la infalibilidad del yo, que no se pone en cuestión, ¿incluirías el siento también? Es decir, la referencia del yo, digamos, no está en cuestión, pero el del yo siento, ¿habría una diferencia ahí? Es decir, ¿sería igual de indudable el yo o la referencia del yo versus el yo siento? Pero ¿cómo está entendiendo que habría una diferencia entre el yo? O sea, me pregunto si están incluyendo el sentir. O sea, pienso que no es lo mismo decir yo que yo siento. O sea, como decir yo siento X. O sea, la referencia del pronombre, dijimos no nos podemos equivocar, ¿sí? Para saber cuál es la referencia del pronombre cuando uno lo pronuncia, ¿no? ¿Eso sí estamos de acuerdo en eso? Sí, pero fíjense, profesor, que estamos haciendo uso del pronombre únicamente como una herramienta para dejar en claro a qué nos referimos. Exacto. Entonces, en ese caso, siento, también está implicado ahí el pronombre yo, está implicado, pero va más allá. Pero está conjugada en la primera persona del singular, que es, nada más estamos trazando el fenómeno que nos interesa a través de esta herramienta. Por favor, no se confunde que uno tiene que reportarlo con un yo. Sí, no, lo entiendo, pero me refiero, hay una cualidad fenoménica ya implícita en el sentir. No es lo mismo pienso que siento, o miro, o camino, ¿estamos de acuerdo? Siento tiene una cualidad fenoménica propia. La idea que estamos exponiendo es que hay un factor invariante en yo pienso, yo siento, yo me acuerdo. Estoy de acuerdo que podría haber propiedades fenoménicas distintas en estos tres casos, pero estamos proponiendo que hay una que es invariante, que es la cual es inmune al error. Yo siento, yo pienso, yo me acuerdo, incluye estas tres distintas, pero hay algo que no varía en las tres sobre lo que no me puedo equivocar. Ah, ok. Entonces, pudieran haber utilizado cualquier otro verbo en ese sentido autorreferencial, ¿eso es? Sí. Ok, gracias. O sea, no es crítico el que sientas, opuestamente a piensas. Podría serlo, pero habría que elaborar un Ok, pero el punto es el que tú dices. Ok, muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Tengo una duda. ¿Qué tan holístico, metafórico, económico es cuando tú hablas de que la teoría moderna o el adaptacionismo incluye la idea de que algo se selecciona para? Porque hasta donde yo sé, en ningún discurso, hipótesis o la teoría completa, ni la moderna, ni la extendida, ni siquiera en el adaptacionismo más radical, se supone que la selección natural selecciona para. Sí, claro. Entonces, en ningún para terminar la idea. Entonces, porque en realidad el proceso de selección es mucho más complejo y sofisticado. Entonces, por eso te preguntaba si es lingüísticamente además una economía, o si de verdad consideras o tú estás asumiendo que en la teoría de la evolución, la moderna, la selección selecciona para. No, tampoco.
No me estoy metiendo en qué dicen la teoría moderna y la teoría extendida acerca de selección para. Selección para lo estamos tomando de teorías semánticas que utilizan teorías evolutivas. Tiene usted toda la razón y estoy totalmente de acuerdo con lo que acaba de decir. El punto es que la noción de selección para que nosotros estamos utilizando es para analizar la parte semántica de teorías filosóficas que hacen uso de teorías biológicas, donde lo que usted dice podría aplicarse sin ningún problema. Ok, entonces, nada más como una aclaración. Creo que valdría la pena para la comunidad hacer esa aclaración para que no se quede una idea confusa sobre cómo funciona la selección natural, porque no es así como opera la selección natural, ¿no? Tampoco es una idea tan loca de que la gente en semántica, quién sabe qué se está inventando. O sea, es gente muy seria que conoce mucho acerca de estos procesos. Eso no digo en la presentación, no digo a la postura filosófica, sino es para aclarar en la propia presentación. Okay. Gracias. Bien, si les parece pasamos a la siguiente presentación. Perdón, ¿me puedes vocear? Porque hay, disculpen, es una camioneta que está estorbando, por favor. Una camioneta color rojo con placas RCX. Por favor, si la pueden mover, RCX. Bien, ahora sí continuamos después de este aviso. La siguiente presentación se titula El sentido del yo en la experiencia consciente, análisis de dos casos patológicos, trastorno de identidad disociativa y síndrome de Cotard. Lo van a presentar la maestra Azul Santibáñez Méndez. La maestra Santibáñez es estudiante de doctorado en Filosofía de la Ciencia, con especialidad en el área de Filosofía de las Ciencias Cognitivas. Ha escrito sobre el problema de la conciencia y sobre percepción y memoria en el modelo de procesamiento predictivo. Actualmente estudia el problema de la identidad personal en Filosofía de la Mente y su relación con la memoria, específicamente con la capacidad de viajar mentalmente en el tiempo. Y por su parte, la licenciada Andrea Guerrero Romero es estudiante de maestría en Filosofía de la Ciencia en el área de Ciencias Cognitivas en el Instituto de Investigaciones Filosóficas. Ha trabajado en la relación entre la conciencia y la libertad en la doctrina existencialista de Jean-Paul Sartre. Actualmente trabaja en la experiencia consciente en pacientes con psicopatologías, también como el síndrome de Cotard, y sus líneas de interés se centran en el estudio de la conciencia y los aspectos subjetivos de la experiencia consciente. Así que bienvenidas ambas al 5. ¿Sí? ¿Se oye? No. ¿Se oye? Sí, aquí se oye. ¿Sí? ¿Sí? ¿Ya? Podemos tener otro micrófono para mandar. ¿Se oye? ¿Me escuchan? Sí. ¿Sí? Bueno, ok, muchas gracias por venir. Vamos a hablar sobre el sentido del yo en la experiencia consciente. Específicamente vamos a analizar estos dos casos patológicos, el trastorno de identidad disociativa y el síndrome de Cotard. Nuestra hipótesis es que en estos casos se pierde un sentido del yo mínimo, que está constituido por pertenencia, agencia, o se pierden ambas, ya sea el sentido de pertenencia, el sentido de agencia o ambas, y vamos a explicar a qué nos referimos con esto. A pesar de que se pierden esos sentidos, uno, el otro o ambos, permanece la perspectiva de primera persona. Eso es en contra de quienes piensan que en casos patológicos se pierde el yo por completo. Pero en contra de quienes piensan que el yo o el yo mínimo es igual a la perspectiva de primera persona, vamos a decir que la perspectiva de primera persona no es equivalente al sentido del yo. El sentido del yo es otra cosa. Y aquí es en donde hay dos interpretaciones. Andrea y yo hemos estado trabajándolo juntas y es en donde no estamos de acuerdo. Pero hay dos posibles maneras de entender esta segunda parte de la hipótesis. Una es que perspectiva de primera persona
se refiere únicamente a la conciencia de la experiencia y el sujeto no está en el contenido de la experiencia, no está presentado, es la mera experiencia. Es una manera de ponerlo. La otra posibilidad es que en la perspectiva de primera persona sí hay algo que concierne no solo la experiencia, sino también al sujeto. Y eso es parte del sentido del yo. Entonces eso sería más bien mi postura, que es que perspectiva de primera persona, pertenencia, agencia, todas estas cosas son elementos del sentido del yo. Y para argumentar a favor de esta hipótesis vamos a tener la siguiente estructura. Primero vamos a hablar un poco sobre el sentido del yo en sus diversas acepciones, para que se entienda la motivación y el problema. Después vamos a describir los casos patológicos que nos interesan, y después vamos a hablar un poco sobre la diferencia entre el sentido del yo, entendido como compuesto de pertenencia y agencia. Ahorita nos vamos a tener a solo esas dos cosas, y la diferencia entre eso y la perspectiva de primera persona. Y después vamos a dar nuestras interpretaciones sobre los casos patológicos. Es decir, pensamos que pueden ser evidencia de que se pierde la pertenencia y la agencia, alguna de las dos o ambas, pero que permanece la perspectiva de primera persona, y eso nos hace pensar que el sentido del yo y la perspectiva de primera persona no son equivalentes. Entonces, ¿cuál es el problema que tenemos aquí? Como ya se ve en las exposiciones anteriores, parece que siempre que tengo una experiencia, cualquier tipo de experiencia, hay un yo que está siendo afectado. Tengo cierto tipo de autoconciencia, es decir, ya sea que esté pensando sobre lo que voy a comer mañana, o reflexionando sobre mis errores, o todo eso. Parece que siempre hay un tipo de autoconciencia y hay un yo. Un gran problema es en qué consiste, y si de verdad siempre está ahí, pero no vamos a ocuparnos de problemas más grandes, sino simplemente si en casos patológicos severos puede haber una pérdida del yo, y a qué nos referiríamos con que hay una pérdida del yo. Y de nuevo, utilizando el ejemplo del dolor de cabeza, puedo equivocarme si digo que tengo un dolor de cabeza, pero en realidad tengo dolor de cuello, pero no puedo equivocarme sobre el hecho de que esa experiencia me pertenece. Entonces, parece que eso nos lleva a pensar que hay un tipo de yo, hay un yo que siempre permanece, pero ya veremos qué pasa. Bueno, acá, como ya les mencionó mi compañera, vamos a explicar los casos patológicos en los que estamos estudiando, y uno de ellos es el síndrome de Cotard. El síndrome de Cotard es una patología ahí bastante extraña. Tiene varios síntomas, pero nos interesan más los síntomas de negación. Son delirios nihilísticos, delirios de negación, y son tres, de menor a mayor escala, ¿no? Entonces, el primer delirio, el menos severo, entre comillas, digámoslo, son los delirios de somatización, y son los delirios que se refieren al cuerpo del paciente. Entonces, el paciente puede afirmar que no tiene brazo, que no tiene pierna, que no tiene órganos, y normalmente este tipo de delirios van acompañados de alucinaciones olfativas, ¿no? Como pues no tengo órganos, pues huele mal porque me estoy descomponiendo, sí, cosas así. Por otro lado tenemos los delirios de mentalización, y son aquellos en los que el sujeto niega tener pensamientos, sentimientos o mente. Afirman tener un cerebro pero carente de contenido, ¿no? Entonces son reportes tipo: pues sí, tengo un cerebro, pero no puedo pensar, no tengo alma, no tengo mente. Y el último, el más severo, son los delirios de muerte o no existencia. Aquí hay como un debate sobre si muerte y no existencia son lo mismo o refieren a cosas diferentes, pero algunos autores pues mencionan que muerte se refiere más como a un estado material, y no existencia se refiere más a no existo como en ningún plano astral, o no existo en ningún mundo posible, ¿no? Y estos delirios se caracterizan justo por los reportes de pues estoy muerto y estoy muy ansioso porque no me han enterrado, o pues he dejado de existir y no,
realmente yo no estoy hablando contigo, sino que tú estás hablando contigo mismo, proyectándote en mí, ¿no? Son reportes de ese tipo. Y por el otro lado, pues tenemos el trastorno de identidad disociativa. Bueno, el trastorno de identidad disociativa antes se conocía como personalidad múltiple y es caracterizado por la presencia de más de una personalidad con relativa duración e independencia, y hay una fragmentación esencial de la identidad, una fragmentación profunda de la identidad que ocurre debido a traumas crónicos y repetidos durante la infancia. Eso es importante, tiene que ser durante la infancia, porque si es en la adultez o la adolescencia, podría ser más bien otro trastorno. Entonces, tienen que ser traumas crónicos y severos, por ejemplo, abuso sexual, hospitalizaciones, negligencia, etc. Y una creencia que tienen varios autores es que los alters, las identidades, se crean porque cumplen funciones como protección y retención de recuerdos traumáticos. Entonces, puede ser que yo tuve un trauma, si fuera el paciente, yo tuve un trauma y no lo recuerdo, pero cuando mi alter toma posesión de mi cuerpo, es que suena raro, pero esa es la forma en la que ellos lo describen, se acuerda de eso y siente ese trauma. Voy a nada más mencionar un poco los síntomas, pero no nos vamos a enfocar en todos, solo en algunos. Los más frecuentes son amnesia, conversión, es decir, pasar de una identidad a otra, escuchar voces, despersonalización, trances, alteración del yo, desrealización, sentir la presencia de otras personalidades, confusión de identidad y flashbacks. Los menos frecuentes son las alucinaciones auditivas y visuales, acciones intrusivas, voces discutiendo, voces comentando, sentimientos intrusivos, inserción de pensamientos, remoción de pensamientos, impulsos intrusivos. Entonces, lo más característico es amnesia y que haya diferentes personalidades que tienen cierta independencia. Por lo general, no siempre, pero muchas veces les ponen nombre. Bueno, no se los inventan, sino parece que ellos mismos se dan un nombre. A diferencia de otros trastornos disociativos, en este caso, la conversión, la amnesia, el que haya diferentes identidades es clave. Y nos vamos a enfocar en un tipo de síntomas que se llaman influencias pasivas. No son lo mismo que escuchar voces. Es que este trastorno se puede, y frecuentemente se confunde con la esquizofrenia, pero una manera posible para distinguirlos es que en la esquizofrenia se reportan las voces como que vienen de afuera. Por ejemplo, que Satanás me habla diciéndolo muy simple. Pero en los reportes de la gente con trastorno de identidad disociativa, los reportan como que están dentro de su espacio mental. Eso lo dicen, así lo dicen. Entonces, son intrusiones en el pensamiento, pueden ser gustos, emociones, habilidades, recuerdos y opiniones, que la persona principal no identifica como suyos. Entonces, si de repente me llega un pensamiento como que odio a todos, yo digo, no, no soy yo, es mi alter quien odia a todos. Bueno, el sentido del yo que vamos a tomar es el yo mínimo de Gallagher y, bueno, unas cuestiones generales acerca de este yo mínimo es que este yo no es contenido de una conciencia reflexiva o ética en términos de Sartre, sino que es algo implícito que está en nuestras experiencias día a día, pero sin embargo no es el contenido de mi experiencia, no soy mi propio contenido. En este sentido, el sentido del yo mínimo de Gallagher apela a el sujeto de la experiencia y no a la experiencia en sí misma. Y este yo mínimo está constituido por dos aspectos. Está constituido por sentido de agencia y por sentido de pertenencia. Bueno, pertenencia y agencia. La pertenencia es el sentido de que es mi cuerpo o que son mis pensamientos los que están en mi flujo de conciencia, ¿no? Entonces nos vamos a enfocar más que nada en mis pensamientos, es como propiedad. Y la agencia es el sentido
de que soy yo quien inicia la acción o de que soy la fuente de la acción. Bueno, una cosa ahí es que Gallagher distingue entre yo narrativo y yo mínimo, y el yo narrativo pues no nos enfocamos como en ese porque los reportes de los pacientes que tenemos no nos dejan como ir más allá, o sea, no nos dejan ver si realmente afecta la memoria, o sea, hay memoria a largo plazo, o si hay pérdida de memoria, entonces no lo podemos ver, entonces vamos a dejar eso un poco de lado. Bueno, sentido del yo se puede entender de diversas formas. Esta perspectiva de primera persona, está formines, ¿no? Y la traducción es muy rara, pero es algo así como paramineidad. Y bueno, está el sentido del yo, que ya les dije que ese es el que vamos a tomar, pero justo para no entrar como en confusión, hay muchos autores como Kriegel, Zahavi, Sebastián, ¿no? Que creen que la perspectiva de primera persona hace referencia también a un sentido del yo, y lo que nosotras queremos decir es no, eso no sucede, ¿no? Para esto nos estamos basando en un artículo de Marie Guillot, donde habla sobre paramineidad o paramidad, y dice que simplemente es el hecho de que la experiencia es para mí, en el sentido de que me afecta de cierta manera en la que no le afecta igual a cualquier otra persona. Y eso sí es equivalente a perspectiva de primera persona, ¿no? Entonces, la perspectiva de primera persona refiere a que hay un acceso especial que cada sujeto tiene y que otro no puede tener. Lo que dice Guillot es justo que en esta característica de que algo es para mí, no me percato de mí mismo, sino de mi experiencia, y solo de eso. Entonces, en ese sentido, paramidad o perspectiva de primera persona se refiere al contenido de mi experiencia. Bueno, entonces lo que dice Guillot es que están que paramidad y perspectiva de primera persona son equivalentes, entonces se refieren al contenido de la experiencia y por lo tanto no nos interesa el sentido del yo, que como ya les habíamos mencionado está implícito en el día a día del sujeto. Y bueno, lo que rápidamente, porque no tenemos tiempo, lo que sacamos de todo esto es que para interpretar los delirios de Cotard, el delirio de desomatización se explica por una falta de pertenencia, el delirio de mentalización se explica por una falta de agencia, y el delirio de muerte no existencia se explica por las dos. Ahí faltan tanto agencia como pertenencia. Y en los tres permanece en perspectiva de primera persona, y ahorita mi compañera les va a explicar por qué. Sí, la idea aquí es que podemos, en tanto que el sujeto puede reportar sus experiencias, tiene una perspectiva de primera persona, tiene acceso a ellas y un acceso privilegiado, pero este acceso carecería, en estos casos patológicos, de normalmente acompañante sentido de pertenencia, de que son suyos los pensamientos. En el caso del trastorno de actividad disociativa, cuando hay una disociación parcial, como en las influencias pasivas de las que hablé, permanece la perspectiva de primera persona, pero esa emoción o esos pensamientos o hasta esas acciones no les pertenecen. Si yo estoy hablando con ustedes y mi alter Aldo odia el café, me estoy tomando un café, ese alter está haciendo una influencia pasiva, yo puedo aventar el café. Entonces, así es como ellos lo reportan, pero yo estoy reportando esta experiencia diciendo, yo siento como que fue Aldo quien me hizo aventar el café. Esa acción no viene de mí, entonces se pierde la agencia. O esta emoción de los odio a todos, no viene de mí, viene de Aldo. Entonces se pierde la pertenencia. Pero de todos modos están dentro de mi flujo de conciencia. Ellos lo describen frecuentemente como que están dentro de su espacio mental. Y de todos modos es una experiencia que me afecta.
que puedo describir. Puedo decir, es que siento como que, además dicen, siento como que alguien más va a tomar posesión del cuerpo. O sea, sienten muchas veces cuando va a haber una conversión. Y entonces, como conclusión, podemos decir que aún en los casos en donde falte la agencia de pertenencia o ambos, la perspectiva de primera persona permanece, la experiencia no se ve comprometida en el sentido de que podemos reportarla, y con esto queremos decir que los sujetos son conscientes de su experiencia, les afecta de cierta forma y tienen acceso privilegiado a ella, pero falla alguna de estas cosas que normalmente asociamos con el sentido del yo. Y la evidencia son sus reportes. Y ya, eso es todo. Muchas gracias a la maestra Azul Santibáñez y a la licenciada Andrea Guerrero. ¿Alguna pregunta que tengan acerca de esta presentación? Gracias. Si entendí bien, se asume que está la perspectiva de primera persona porque pueden reportarlo. O sea, de acuerdo con lo que están ustedes diciendo, pero ¿no sería eso la conciencia narrativa? O sea, que la conciencia reflexiva está intacta, pero el sentido de familiaridad es el que está alterado, y ese sí, el sentido de familiaridad es ese sentido del yo mínimo. Sí, creo que algunos han dicho que justo familiaridad o pertenencia, como nosotros lo pusimos, sería equivalente al yo mínimo. Pero dijiste yo mínimo, ¿no? No. Sí, es que, por ejemplo, creo que Thomas Fuchs en un artículo del año pasado sobre el yo diacrónico pone un párrafo sobre este síndrome de Cotard, y lo que dice es como que lo contrasta con otros desórdenes donde está, creo que con el Alzheimer, que lo que falta es el sentido del yo narrativo, es decir, que no pueden reportar experiencias. Es muy complejo, pero a grandes rasgos. Y en este caso de Cotard, creo que la idea era que existe ese, o sea, que es más bien el problema no es el yo narrativo, sino más bien es el yo mínimo. Fuchs distingue, bueno, no nada más es pertenencia y agencia, sino que hay un sentido de familiaridad con la experiencia, pero lo pone como parte de ese yo mínimo. No nos metemos más con narratividad, ni con familiaridad, ni esto a lo que refieres, porque sí creemos que los reportes no nos permiten como más allá, ¿no? O sea, son como reportes muy específicos sobre ese momento en específico, ¿no? Como, bueno, pues, ¿qué te pasa? O ya, pues, no siento, no siento, no estoy vivo, ¿no? Entonces, lo que nos hace falta es más evidencia o que quien está entrevistando al paciente, pues, como que saque un poco más, ¿no? De la experiencia del paciente. Y no sé si no hay yo narrativo. A mí me parece que es como, no sé, la verdad no sabría decirte, no sé si quieras. Sí, lo que quiero decir es que hay yo narrativo sin yo mínimo, sería muy raro. Nunca he visto a alguien que defiende eso, porque típicamente la idea es que gracias a que tienes yo mínimo puedes tener un yo narrativo, ¿no? Desde Locke, que pensaba que podemos tener un yo diacrónico gracias a que tenemos memoria, pero a ver, alguien le dice, bueno, pero gracias a que tienes identidad personal puedes tener memoria, puedes identificarte con tus recuerdos. Entonces sería muy extraño decir que justo es algo que hay que investigar más, ¿no? Claramente, porque sí es un problema que está ahí. ¿Cómo se relaciona esto con los reportes, cuestiones de memoria y todo eso? Pero bueno, eso es lo que creo. Estaría extraño poder defender que hay un yo narrativo sin un yo mínimo, porque típicamente se defiende que se construye el yo narrativo gracias a que tiene ese camino. Muchas gracias por el... Ay, aquí había una pregunta. Sí. Sí. Doctor Juan, y después hacemos acá el pase. Sí, muchas gracias. Temas apasionantes, encuentro. Y
dos breves comentarios que quizás me permitan a mí ayudar a comprender mejor y a desentrañar un poquito la complejidad que es, me parece muy complejo esto. Y por un lado, creo que, si no me equivoco, fue Wittgenstein que decía que si hiciéramos un inventario de todo lo que percibimos o vemos en el mundo, hallaríamos todo menos un yo. Y ese yo es el que hace el inventario. Entonces, de cierta manera, podemos decir que efectivamente hay una perspectiva en primera persona, pero no hay un yo que esa perspectiva encuentra. Entonces, esa perspectiva, si la entiendo bien, se podría simplemente describir en términos impersonales, ¿no? Como llueve o hay rojo. Pero cuando ya la tratas de relacionar hacia tu experiencia, y esa es la parte que a mí me intriga un poquito, porque es inevitable, y ustedes decían, mi experiencia o cómo se relaciona esa perspectiva con el yo, o finalmente a quien pertenece esa experiencia. Entonces, a mí me cuesta mucho trabajo, y yo más bien estaría también del lado de los que piensan que ese yo mínimo tiene que estar ahí, aunque no lo veamos, aunque no lo constatemos, para darle sentido a lo que se está diciendo. Y por otro lado, en términos de este síndrome de Cotard y otros muchos síndromes, porque parece que ya hay síndromes para toda ocasión, yo me desconfío mucho de la metodología que se usa en muchos de estos reportes, porque creo que hay que hacer análisis fenomenológicos muy finos, y en general estos vienen de psiquiatras, estos reportes, que no están entrenados para estas descripciones microfenomenológicas que se tienen que tener toda la descripción, toda la precisión. Muchas veces son un caso, nos habla de dos casos, ¿no? Y en lo personal desconfío mucho. Sartre y Merleau-Ponty, cuando hablan de la fenomenología de la alucinación, por ejemplo, dicen que estos reportes que vemos en realidad deben ser interpretados bajo otra lógica, otra racionalidad que no es la nuestra, de manera que se fractura de alguna forma el sentido con el que estamos habituados a entender, digamos, esas expresiones, y tenemos que cambiar de alguna forma de marco conceptual para entender estas descripciones desde la perspectiva del paciente, ¿no? O del sufriente. Entonces, por eso también me parece que eso presenta problemas y no lo podemos tomar at face value, como dicen, ¿verdad?, para teorizar nosotros. Bueno, sobre el primer punto creo que se va a aclarar con lo que diga sobre si podemos de verdad prescindir de un yo mínimo, justo si podemos hablar de si sigue habiendo experiencia aún en ausencia de un yo mínimo, ¿no? Es una pregunta abierta. Y sobre lo segundo, sí, ciertamente hay que tener cuidado con eso, es un trabajo que hay que hacer. También el trastorno de identidad disociativa tenía una mala fama, o que todavía la tiene, gracias a algunos terapeutas no escrupulados. Sí, ciertamente hay que hacer ese trabajo, hay que tener cuidado en cómo manejamos los reportes. Hay toda una cuestión sobre si sus reportes son confiables, y esa cuestión es una que está como aquí y que teníamos originalmente pensado hablar, pero no daba tiempo. Bien, a continuación, la última presentación de este simposio, subjetividad y sentido del yo. ¿En qué sentido pueden las drogas psicoactivas, los sueños o la meditación hacer que me pierda? En este caso, la presentación del doctor Miguel Ángel Sebastián. Él trabaja como investigador en el Instituto de Investigaciones Filosóficas de la UNAM, especializándose en filosofía de la mente y de las ciencias cognitivas, con un amplio interés en otras áreas como estética o metafísica. Su investigación se centra en el entendimiento de la experiencia consciente y su rol dentro de nuestra arquitectura cognitiva. Adelante, doctor. Muchas gracias. ¿Había alguna pregunta más? Cuando acabe tomaremos un par de preguntas sobre esta charla y espero que queden como 10 minutitos para el resto de preguntas que tengan cualquiera de las personas que están en el panel. Permítanme que haga idea de qué es lo que pretendo hacer en esta charla de manera suficientemente superficial. El que tenga interés, el artículo está escrito y probablemente casi esperemos publicado, entonces que me mande un correo y se lo mando.
romántico. Pero sí me gustaría esbozar lo que trata de hacer. Vamos a asumir una cosa en esta charla. Vamos a tratar de analizar una cuestión. Es si la consciencia implica una forma mínima de autoconsciencia. Para poder entender esto, lo primero que necesitamos saber es qué quiere decir eso de autoconsciencia, que de lo que hablaba un poquito al principio y que suscita diversas cuestiones, pero les voy a explicar en qué sentido lo entenderé. Y luego lo que haré será abordar la cuestión de si hay evidencia empírica que muestre que esa forma de autoconsciencia desaparece en casos de drogas. Y dice, ¿no? Entonces, voy a asumir que de hecho nuestras experiencias ordinarias implican una forma de autoconsciencia, y lo que haré será evaluar si estados alterados ponen en jaque la idea de que ese elemento sea constitutivo de los demás, ¿vale? Entonces, la cuestión es si aceptamos que nuestras experiencias ordinarias involucran una forma de autoconsciencia, si la evidencia que tenemos acerca de la investigación sobre estados alterados, me centraré en meditación y drogas, muestra que se tiene. Y lo que voy a concluir es que no. La razón por la que voy a concluir que no es porque la forma mínima de autoconsciencia se ha malinterpretado. Entonces voy a explicar cómo creo y cuáles son las razones por las que creo que debe entenderse de cierta manera lo que llamo aquí percatación desde la primera persona, awareness, los traducimos como percatación, perspectiva de primera persona. Lo que llamaban antes perspectiva de primera persona. Vamos a ver cómo lo caracterizo. Y la segunda es que hay buenas razones para pensar que hay un sesgo cognitivo en los sujetos de los experimentos, que explicaré a continuación. Entonces, con esto voy a presentar primero en qué consiste, luego la evidencia de forma muy superficial y explicar y tratar de que se entienda el espíritu y por qué creo que eso no jala, ¿vale? Y sugeriré medidas en las cuales creo que se puede determinar esta cuestión, ¿sí? Entonces, vamos a empezar caracterizando el tipo de percatación que creo que caracteriza la forma mínima de autoconsciencia. ¿Y por qué? Y aquí hay una asunción. Es decir, voy a asumir que cuando tratamos de caracterizar la fenomenología, la caracterizamos en términos de lo que le dice su propia experiencia al sujeto, ¿de acuerdo? Entonces, esto no asume ni un marco representacionista, ¿no? Lo único que asume es que la experiencia le dice algo al sujeto que la tiene y tenemos que caracterizar en términos semánticos y epistemológicos la forma de eso que le dice la experiencia. Entonces lo que voy a asumir, si tenemos que pensar eso, es que el contenido de esa experiencia concierne a uno como sujeto, y para eso apelaremos a ese yo. Desde luego, mi experiencia no dice algo de Miguel Ángel, ¿por qué? Sino acerca de mí mismo, ¿sí? Demos cuenta de un detalle. Queremos caracterizar un elemento que sea constitutivo de todas las experiencias, ¿sí? Y además queremos dejar espacio para el hecho de que experiencias del mismo tipo de las que tengo yo la pueden tener ustedes en ciertas circunstancias. A lo mejor debido a factores distintos como diferencias en pigmentación macular o de otro tipo, si yo les coloco un color en un momento dado, el tipo de experiencia que cada uno de nosotros tenemos varía ligeramente. Pero el tipo de experiencia que yo tengo, queremos en principio a nivel teórico permitir la posibilidad de que sea una que pueden tener. Claro, si mi experiencia dice algo de Miguel Ángel, la suya difícilmente, a menos que me estén mirando, les va a decir algo de Miguel Ángel. Y para eso utilizamos ese elemento indéxico. Lo que la experiencia dice es que uno mismo, que yo estoy en cierto estado, que mantengo cierta relación con el medio ambiente, con la manzana, cuando la esté preparando, etc. Es decir, para caracterizar ese contenido lo que hacemos es caracterizarlo en términos de lo que la experiencia le dice a uno. Y para ello, una forma de entender qué es lo que dice ese mensaje es en términos de sus condiciones de corrección. Pongo un ejemplo, cuando digo, si nosotros leemos en el periódico que en la Ciudad de México han robado un camión, este mensaje es verdadero si de hecho han robado un camión y falso en caso contrario. Entendiendo las condiciones de corrección, entendemos qué es lo que dice ese mensaje. Y es lo que hacemos. Y para ello deberemos ofrecer una caracterización semántica de esa representación. Además, debemos ofrecer una caracterización epistémica de ese tipo de representación. Esto nos lleva a distinguir en dos formas en las cuales contenidos que expresamos mediante el yo se pueden distinguir, que es lo que se llama representación como sujeto y como objeto, que expreso en un momento mediante esta noción de inmunidad al error que había mencionado antes. Entonces, el tipo de contenido que voy a asumir es uno que es
Indéxico, para aquellos que estén familiarizados con filosofía del lenguaje, es lo que se llaman contenidos, representaciones de sé, es decir, de uno mismo, que dicho de forma más sencilla son predicados que expresaríamos mediante el yo. Es decir, lo que tratamos de capturar es el sentido en el que cuando yo digo yo soy calvo, yo pienso yo soy calvo y Juan Pablo piensa yo soy calvo, nosotros pensamos lo mismo. Hay un sentido en el cual pensamos lo mismo y eso es lo que tratamos de capturar. Entonces, en este tipo de semánticas, las condiciones de corrección conciernen no solamente al sujeto, no solamente al ambiente, sino también al propio sujeto. Es decir, lo que dice la experiencia es que yo estoy en cierto estado, cierta relación con el ambiente, si pensamos en el caso más sencillo de la percatación. Tenemos que caracterizarlo como un yo por las razones que les da, ¿vale? Bajo las asunciones que estamos considerando. Pero además se representa como sujeto. ¿Qué quiere decir esto que se represente como sujeto? Ahí distinguimos dos formas de representarnos a nosotros mismos, ¿sí? Es decir, típicamente cuando tenemos una experiencia, si mi experiencia en análisis simplista, ¿qué tipo de estado es el que mi experiencia me representa como estando? Es secundario, supongamos que me representa cuando miro la manzana como que yo veo la manzana, que estoy en una relación visual con la manzana. Hay un sentido en el cual me puedo equivocar, que es, bueno, a lo mejor no estoy viendo la manzana y estoy alucinando, ¿vale? Pero lo que no tiene sentido que me preocupen es, ¿estás seguro que eres tú el que la está viendo? Y no, me estás contando, ¿vale? Comparemos este caso con un caso en el que, por ejemplo, me miro al espejo, veo una persona que tiene el brazo enyesado y digo, yo tengo un brazo enyesado, ¿sí? En este caso parece que sí me puedo equivocar, ¿vale? Hay una identificación, se pierde la intimidad que existe en el primer caso y hay un lugar para verlo. Entonces, este es un rasgo que caracteriza ese tipo de representación. Y además, una desiderata adicional es que el contenido, yo estoy utilizando una oración con diversos conceptos, no le vamos a pedir al sujeto que tenga esos conceptos para que tenga una representación con esas condiciones de corrección. Queremos individuar las condiciones de adecuación de ese estado. Entonces, una vez que hemos entendido ese estado, que hay cierto tipo de herramientas técnicas que nos permiten entenderlo, pero básicamente lo que estoy diciendo es que el contenido de la experiencia es algo así como que yo estoy en cierto estado, ¿de acuerdo? Dependiendo del tipo de experiencia, tendré un tipo distinto de estado. Para caracterizar un poco este tipo de estado y que no suene como una cosa tan rara, voy a compararlo con otro tipo de perspectivas, ¿vale? Y esto también va a ayudar a entender ciertas cuestiones que Juan sacaba a colación. Hay mucha gente que quiere, mira, en realidad esto del yo, o sea, yo no lo veo, ¿vale? Yo no veo que haya un introspecto y no me encuentro ahí. Y Hume, entre otras cosas, es famoso por señalar cosas como esta. Dice, bueno, pues yo la verdad que cuando miro y me pongo a mirar y busco el yo en mi experiencia, yo no encuentro más que las sensaciones. ¿Sí? Y dices, ostras, es verdad. Entonces parece que el tipo de teoría que demos tiene que ser sensible a las consideraciones de Hume, o decir cuál es el problema, qué es lo que está haciendo mal. Entonces, realmente lo que creo que Hume está haciendo mal es entender cómo funcionan las perspectivas, este tipo de contenidos. Entonces, para ello, pensemos en nuestra experiencia perceptiva, ¿sí? Si yo le estoy diciendo que mi experiencia perceptiva concierne al propio sujeto, lo que nadie duda, espero aquí en esta habitación, es que su experiencia visual concierne a su localización. Es decir, si tuviéramos que expresar el contenido de esa representación, diríamos que, en el caso de ustedes, que la pantalla está a la derecha del ponente, ¿sí? Desde aquí. ¿Sí? O sea, nadie creo que dudaría, y de hecho se acepta en ciencias de la visión, que la experiencia perceptiva es perspectiva en este sentido, ¿sí? Es decir, sus condiciones de corrección, la frasecita de lo que está diciendo es que tal y cual es el caso desde aquí, ¿sí? Es indéxica, ¿de acuerdo? O sea, no revela nada acerca del lugar en el que están, que sea Cuernavaca, que sea cualquier otro sitio, es inmune a errores, no parece que tenga sentido. ¿Estás seguro que es desde allí? ¿No? Y no hace falta tener los conceptos. Entonces ahora sí yo les pido que por favor introspecten la acuidad de esa experiencia. Uno va a decir, está ahí, pero no es algo que tenga que encontrar, porque no es algo que se represente. Lo que estamos confundiendo son dos formas en las que se representa. Entonces aquí espero que por analogía se entienda un poco, sin entrar en los detalles técnicos, el tipo de representación que estoy caracterizando, ¿de acuerdo? Y ahora lo que voy a pasar brevemente, me quedan como 5 minutos, es a ver los casos, ¿sí? De estados alterados, ¿sí? En el caso de la meditación, el primer caso es el de meditación, ¿vale? En el caso de la meditación se ha planteado que el mecanismo de acción sea algún tipo de alteración del sentido del yo, ¿sí?
De hecho, la meditación, hay buena evidencia de que tiene una influencia sobre redes neuronales que están ligadas tanto al yo narrativo como a la actividad que tiene que ver, a la actividad que yo hago, a la actividad que tiene que ver conmigo mismo. Y encontramos que meditadores expertos reportan cosas como la siguiente. Había una experiencia, pero no tenía una dirección, no estaba asociada a un centro o a un sujeto. Aquí parece que este tipo de cosas que reportan sugiere una pérdida de ese elemento, ¿sí? En el caso de drogas psicodélicas, también han sido caracterizadas en varios trabajos por una distorsión de la autoconsciencia y varios estudios utilizando drogas psicodélicas como psilocibina, mescalina, ácido lisérgico o dimetiltriptamina han observado, de hecho, reducciones en esos fenómenos comparado con experiencias ordinarias. El tipo de formularios que se utiliza para calificar las experiencias, que es el 5D-ASC, de hecho, tiene toda una sección que es dedicada a cómo afecta la experiencia a la autoconsciencia, con preguntas que no parece que ponen en jaque el tipo de cosas que yo estaba considerando, como sentía un sentido de unión con los demás, o un decrecimiento en lo importante que yo era, etc. Pero otras que sí que parecen llamar la atención, como yo era uno con el universo, experimentaba una total disolución de mi yo, del ego, o que perdía toda sensación del yo. Y podemos ir a Elowen, donde la gente describe este tipo de experiencias, ¿sí? Entonces vamos a ver qué es lo que ocurre en los siguientes 3 minutos, porque digo que esta evidencia que prima facie parece poner en jaque la idea de que la consciencia involucre la autoconsciencia, en realidad no creo que sea así. El primer problema es que no parece que muchas de esas descripciones afecten al fenómeno que yo estoy describiendo. La forma mínima en la que estoy caracterizando, esa forma perspectiva en la que caracterizamos la conciencia mínima, y que es la única que de hecho hace plausible que en todas nuestras experiencias conscientes hay una forma mínima de yo. Y eso es lo que estamos considerando aquí. Entonces, por ejemplo, leemos, cuando vemos que este reporte que yo señalaba, en el caso de drogas, había una experiencia que parecía que no tenía centro, continúa el reporte, de hecho, dice, bueno, no era al 100%, no había sentido en el que hubiera un objeto allí manejando el show. El vacío es la mejor palabra. Pero este tipo es perfectamente compatible con lo que yo estaba diciendo, en lo cual lo que nos percataríamos es de que uno mismo está en un estado que es vacío, ¿sí? Y además, de hecho, este tipo de contenidos explica la disposición que el sujeto tiene a autoatribuirse esa experiencia, es decir, que era él el que la estaba teniendo. Lo mismo ocurre con la unidad con el universo. No parece que haya ningún problema, o sea, no parece que el tipo de perspectivismo que yo estaba señalando dependa de que yo sea distinto al resto de cosas que haya. Y tengo la sensación, bueno, o sea, lo articulo con un poco más de detalle, que los casos de disolución del ego, lo que ocurre es hay una alteración real donde ciertas propiedades que típicamente me asocio conmigo mismo se disuelven y tengo una experiencia distinta, y es lo que el sujeto reporta, lo que está reportando. 2 minutos, de hecho. Pero también hay un segundo problema, que es el problema del sesgo de confirmación. Lo explico primero en meditación y luego en drogas. La mayoría de los estudios con meditación se han enfocado en la práctica budista. Y en la práctica budista no hay tal cosa como el yo es una ilusión de la mente. En el budismo se rechaza, a pesar de que viene de ahí, se rechaza una premisa fundacional en los Vedas de que el Atman, el yo, existe, y que aceptan la mayoría de las escuelas de budismo. Entonces, para el budismo, la raíz del sufrimiento humano se deriva de la identificación con esta entidad ilusoria, y la meditación es una forma en la que aprendemos a alcanzar ese modo, a entender que no hay tal cosa como el yo. Pero el problema aquí es que, claro, o sea, yo tengo una experiencia distinta y la interpreto como aquello que es lo que estoy esperando ver. O sea, yo espero que de hecho me salga eso. En la ausencia de un control, parece que no son los sujetos que reportan este tipo de estados son los que tienen más experiencia, ¿sí? Y no parece que haya un control, porque no ocurre lo mismo, por ejemplo, con meditadores hinduistas,
Esto es en meditación. Esto que pone abajo tendría que estar más en verde. Y lo mismo va a ocurrir en psicodelia, por sorprendente que parezca. Las investigaciones que se hicieron sobre drogas psicodélicas hasta los años 20 reportan experiencias corporales raras, extrañas, la sensación de fusión con el universo, pero no aparecen estos elementos de disolución del yo, ¿sí? De hecho, en términos de psicodelia, acuñó, gracias, sí. Lo acuñó Osmond en correspondencia con Huxley, donde lo que quiere decir es que es una revelación de la mente. Y de hecho Huxley es la gran figura que influye en la popularización de este tipo de drogas. Y Huxley está totalmente influenciado por las lecturas y el conocimiento que tenía del budismo. Esto se ve, por ejemplo, en Las puertas de la percepción, donde, por ejemplo, él describe la sensación de unidad con el universo como el mayor estado de disolución del ego. Hemos visto que esto no tiene nada que ver con el punto que queremos hacer. Y de hecho Huxley introduce el libro tibetano de los muertos a Larry, que es quien escribe el primer manual para viajes con ácido. Y esta imagen es la que se populariza, ¿vale? De nuevo, aquí podemos ver este sesgo de confirmación, porque cuando vamos a un viaje, es eso lo que se supone que debemos encontrar. De hecho, en los cuestionarios como el 5D ASC están basados en las descripciones que da Huxley. O sea, Dietrich explícitamente en esas preguntas busca encontrar esa dimensión, y de hecho no encontramos nada así como disoluciones del ego en descripciones con drogas en Amazonas o en Mesoamérica. Esto hace sospechar, por lo menos, y en el último segundo, porque ya he acabado el tiempo, me gustaría señalar. Yo de hecho creo que la consciencia involucra autoconsciencia por cuestiones teóricas de otra índole, y no creo que me pueda imaginar una experiencia en la que esa perspectiva de primera persona no esté. Las perspectivas son subjetivas y es lo que tratamos de caracterizar. Pero oye, a lo mejor es simplemente mi falta de imaginación, ¿de acuerdo? Entonces a lo mejor estoy mal, y esos estudios son relevantes, pero para hacerlos tenemos que desarrollar cuestionarios que sean sensibles a la distinción entre esa forma mínima de autoconsciencia y otras formas de autoconsciencia, y controles para sesgos cognitivos. Muchas gracias. Dos preguntas sobre esto y luego abrimos para las demás. ¿Sí está bien? Muchas gracias al doctor Miguel Ángel. Doctor Juan, adelante. Sí, muchas gracias. Qué gusto ver que estamos hablando de psicodélicos aquí en la charla de filosofía de la mente, de metafísica. A ver, creo que estamos de acuerdo, por no estoy de acuerdo con lo que nos dices aquí, pero creo que por diferentes razones. Stanislav Grof habla de sus experiencias más fuertes, digamos, que ha llegado a tener en la vida. Una de ellas dice, la más extraña, es con ketamina. Y hay otra sustancia que es la Salvia Divinorum, en donde también tengo reportes anecdóticos, en donde efectivamente se cumple esto. Hay una perspectiva, esta perspectiva mínima está ahí, y sí remite, vamos a decir, a esto que estás defendiendo, digamos, este ego mínimo. Sin embargo, en estos dos casos, tanto en la ketamina como en la Salvia Divinorum, tú te conviertes, o más bien, esa perspectiva se transfiere a un objeto. Entonces dice Grof, por ejemplo, que de pronto voltea a ver la toalla del baño que está colgando, y de pronto él adopta la perspectiva de la toalla. No, se oye muy extraño, ¿verdad? Pero, o igual, con Salvia Divinorum, ¿no? Fumada y potenciada, ¿no? Tú puedes de pronto fundirte, tu perspectiva se funde con el objeto de tu atención, en este caso, por ejemplo, la butaca, y entonces ves el mundo desde el punto de vista de la butaca. Entonces, en ambos casos, yo creo que quizás sea una cuestión de aclaración conceptual, porque no se pierde efectivamente esta perspectiva egótica o egocéntrica, pero ya no remite al yo al que está habituado, es decir, el yo supuestamente anclado en mi cuerpo o en este cuerpo, sino ya es en un objeto. Entonces, de cierta manera es una perspectiva alocéntrica, pero egocéntrica al mismo tiempo. Entonces quizás eso podría dar una pista para entender cómo conciliar el yo mínimo con esa perspectiva en primera persona, me pregunto. Sí, o sea, esto es útil
o sea, no tengo las herramientas, porque me parecía que una charla de 20 minutos entrar en las herramientas semánticas para explicar esto no tenía mucho sentido. Una cosa que trato de dejar claro, y por lo que contrastaba el de Se con el de Hink, es que la perspectiva no es un lugar, ¿vale? O sea, lo que dice la experiencia es que yo estoy en cierto estado. No tiene que ser el aquí, no creo que haya nada de aquí en la experiencia que tengo, por ejemplo, cuando yo pienso que Madrid es la capital de España. O sea, no hay un componente de Hink, o sea, locacional, no dice de eso. De hecho, esa experiencia no dice absolutamente nada de mi cuerpo. Yo podría no tener un cuerpo. Si eso es todo el tipo de experiencias que tengo, no, o sea, digo, por lo menos con el tipo de información que yo tengo. O sea, puede haber otras razones por las cuales sin un cuerpo no pueda tener este tipo de cosas, pero eso son otras cuestiones. Estoy hablando simplemente del contenido de la experiencia, de lo que la experiencia dice. Entonces es caracterizar la perspectiva de primera persona y distinguirla de una perspectiva de aquí, y es algo distinto al aquí y el ahora. En la articulación, creo que el hecho de utilizar herramientas semánticas y hacer explícito qué se quiere decir cuando digo yo estoy en cierto estado, y utilizar herramientas un poco más complejas, nos ayudan a desvelar este tipo de cuestiones que mencionas, donde puede haber un salto de una a otra. Sí, yo tampoco me refería necesariamente en un sentido espaciotemporal, pero sí en un punto, o sea, yo como un punto de fuga, sí, en cámara subjetiva, digamos. Sí. Eso, el punto de fuga en cuestiones espaciales es un aquí. Otra cosa es que yo me identifique, una cosa que hago es hay una diferencia entre el yo como sujeto y el yo como objeto, que es el objeto con el que yo me identifico. Puede ser que yo me identifique con la silla, ¿vale? Pero eso es otro tipo de representación que va más allá de esa perspectiva de primera persona. Y la forma en la que formamos un tipo de representaciones y el contenido, o sea, mediante una caracterización semántica y una caracterización epistemológica de lo que le pedimos a ese tipo de representación, creo que ayuda a entender el grado fino entre qué es exactamente lo que quieres decir. O sea, no sé si esa es la mejor descripción de lo que el sujeto estaba, el tipo de experiencia que el sujeto estaba teniendo, pero sí la mejor caracterización que trato de dar del fenómeno. Y luego necesitamos ver si el tipo de experiencia que tienen los sujetos se adecua a eso, ¿es eso lo que se pierde o se pierden otras cosas? Entonces mi intento aquí es ver cómo pueden ser otras cosas y simplemente que las evidencias que tenemos que tener tienen que ser más refinadas. Las herramientas que utilicemos tienen que ser refinadas para ser sensible al tipo de diferenciaciones que estamos introduciendo. Eso es un poco bien. Jimena y después por acá. Sí, yo. Muchas gracias, Sebastián. La pregunta que tengo es, o sea, ¿cómo caracterizas esta experiencia del minimal self? O sea, porque todos tus ejemplos son muy de percepción visual, ¿no? Entonces, sí me pregunto cuáles son las percepciones necesarias para plantear y definir este minimal self. No entiendo la pregunta. Sí, o sea, ¿en qué estado de experiencial tengo que estar? O sea, porque no solo te miro, o sea, yo te miro a ti y sé que estás al lado derecho de la pantalla, porque tengo una memoria espacial que tiene que ver con pues, el vestíbulo, mi percepción auditiva, mi propriocepción, ¿no? O sea, como que hay muchos otros sentidos que de hecho yo podría tener los ojos cerrados, ¿no? O sea, entonces, esa es como mi pregunta, o sea, ¿cómo defines ese minimal self en cuanto a la experiencia fenoménica particular? A ver si ayuda esto. O sea, una cosa de la que trato de decir es que estoy buscando un tipo de contenido que es común a todas las experiencias, por lo menos ordinarias. Toda experiencia perceptiva de pensamiento, donde parezca que hay experiencias, lo que tu experiencia dice no es meramente cómo es el mundo, sino qué relación tienes tú con el mundo, o de forma más general, en qué tipo de estado estás tú. Es decir, que yo estoy en cierto estado. Y lo que trato es de caracterizar semánticamente semánticamente quiere decir, en términos de condiciones de corrección, cuál es ese contenido. Otra cosa, una pregunta distinta a la que tú das una explicación, por ejemplo, de por qué puedo tener representaciones de Hink desde aquí, es en virtud de qué tengo una representación con ese contenido. Yo solamente estoy entrando en cuál es el tipo de contenido del estado. Hay tres preguntas. ¿Cómo caracterizas semánticamente en términos de representaciones de ese? Epistemológicamente, mediante la inmunidad de error, y una pregunta más importante es, bueno, ¿qué tipo de sistemas? ¿Qué hace falta de un sistema para que tenga ese tipo de representaciones? Y eso no es algo que estoy diciendo aquí. No sé si... Y
¿Cuándo emerge el minimal self? Esa es la pregunta que no, o sea, que no trato aquí. Es decir, yo trato de decir, siempre, lo que yo trato de defender es, si asumimos que está presente en todas nuestras experiencias, ¿cómo caracterizamos una forma de minimal self que sea susceptible de estar presente en todas nuestras experiencias ordinarias? Para después ver si la evidencia de estados alterados, como se ha pretendido, o en otras como Cotard, etcétera, etcétera, muestra que ese elemento no está. Entonces, cuando surge se puede entender de la siguiente forma: siempre que tienes una experiencia, o que hace falta el sistema para que tenga una representación de ese tipo. Y entonces, Laguín, esta charla no dice nada acerca de eso. Ahora, si quedan 5 minutos, en vez de que sea... Si hay alguna otra pregunta para cualquiera... Todavía tenemos tiempo, doctor. Por aquí había una pregunta. ¿El panel? Tenemos 5 minutos, ¿no? 5 minutos más. Sí, pues, si alguna pregunta es para alguien más de los del panel, pues... Básicamente quería una pregunta para ti. Sí. Bueno. Para derecho es interesante distinguir entre pensarme yo como. No es lo mismo decir que me pienso yo siempre en un estado estable, basal, y decir que me pienso yo como quien no tiene por qué robar, o como que fui yo que cometió el homicidio. Eso pues, tiene que ver con fijar responsabilidades. ¿Cómo refutas tú la tesis de que en lugar de un mínimo self lo que tenemos es siempre yo situacional? Y si hablamos de yo situacionales, en el caso de que yo no pueda pensar a mí mismo como responsable de, y solo me podría responsabilizar si tengo autoconciencia. Sí. No sé si entiendo muy bien la pregunta, pero de forma muy rápida es... a lo mejor las experiencias tienen una forma más demandante de autoconsciencia. No veo ninguna razón para creer que eso esté presente, y yo diría, no entiendo en qué sentido, a pesar de que a menudo eso ocurra, si todo lo que yo hiciera fuera estar viendo una película y estar completamente absorto viendo la película, resolviendo un problema matemático, no parece que yo tenga ningún tipo de estado que refiera a cómo me pienso yo o el tipo de persona que soy, etc. A pesar de que a menudo hay esos contenidos de primera persona, esos no parece que sean susceptibles de caracterizar el tipo de experiencia que yo tengo cuando simplemente miro una manzana, o cuando estoy absorto viendo la tele, o en casos de inmersión, etcétera, etcétera. ¿Tienes algunos datos de reportes de resonancia magnética funcional? Es que el problema, primero tenemos que entender qué tipo de representación hace falta y luego buscar los mecanismos que hace falta. O sea, en un trabajo anterior especulo acerca de los mecanismos neuronales que subyacen a este tipo de representaciones y por qué eso tiene que ver más con cuestiones corporales, etcétera, etcétera. Pero aquí tendríamos que ver... Primero tendremos que definir qué caracteriza el tipo de estado, luego especular acerca de qué mecanismos son susceptibles de la pregunta que señala Jimena, los mecanismos que son susceptibles de crear ese tipo de contenidos, y luego hacer imagen para ver qué buscamos. Vale, gracias. Bien, una última pregunta para el simposio en general, alguna para el doctor Ahumada, para la maestra Azul, para la licenciada Andrea. Sí, justo para Azul y Andrea. Y lo que les voy a preguntar hace un rato es ¿en qué es lo que consiste la pertenencia y la agencia? Breve con eso, a ver si lo que va a preguntar tiene sentido o no. Sí, justo lo que habíamos dicho son dos características de la experiencia con las que representa la experiencia, ¿no? Entonces, típicamente en una experiencia cualquiera, tú tienes las dos junto con tu perspectiva de primera persona, esa es la idea. Entonces, yo tengo la sensación de que soy yo quien está moviendo la mano, de que yo soy la fuente de eso es la agencia, de que yo soy la fuente de mis movimientos de mano. Y estos pensamientos que estoy teniendo en este momento, como que tengo hambre, son míos. Entonces, esas son dos características propias de la experiencia, típicamente. O sea, puedo tener experiencias que no tenga una de las dos. O sea, eso sucede en Cotard según nuestra interpretación. Sí. ¿Puede haber agencias sin pertenencia? Agencias sin pertenencia. Yo creo que no. Por ejemplo, en el caso de... El inverso sí, ¿verdad? Sí, pero yo creo que no. En el caso de la de mentalización, bueno, ya no lo dije porque era muy rápido,
creía que no había agencia porque al no reconocer que hay alguien que sea la fuente de la acción, pues no puede haber pensamientos, ¿no? Pero sí suena raro que, bueno, pero entonces, ¿de dónde sale, no? Por definición. Ajá. Sí, entonces creo que sí, no puede. Bien, si les parece vamos a dar ya por terminado el simposio de hoy. Nuevamente muchas gracias a todos los participantes del mismo.